Una vez más, ustedes me han impresionado con su asombrosa cantidad de respuesta a mis historias. Por desgracia, no tengo forma de responder sus preguntas de manera individual, así que me limitaré a contestar las preguntas más frecuentes que ustedes me han hecho, y luego pasaré a las historias. Escribiré tantas como sea posible. También incluiré las historias de mis amigos. Pero lamentablemente, me veo en la necesidad de decir que es probable que no vuelva a actualizar por un tiempo, hasta que haya respondido algunas preguntas de mis superiores. Muy bien, aquí van las respuestas a las preguntas más frecuentes que ustedes me han hecho. Desafortunadamente, no me siento cómodo con la idea de revelarles en dónde trabajo o cómo se llama. De hecho, muchas de las cosas de las que he estado hablando aquí podrían provocarme bastantes problemas o incluso ser despedido, por lo que prefiero seguir con el anonimato. Solo diré que trabajo en los Estados Unidos y que actualmente estoy en una zona boscosa bastante enorme y llena de vida silvestre. Les hablo de una zona compuesta de millas y millas de bosque, junto con cadenas montañosas y algunos lagos. Todavía hay un gran interés en las escaleras, y afortunadamente para todos ustedes, mi amigo tiene una historia relacionada a ellas, en la que creo que todos estarán muy interesados. La abordaré más al final de esta actualización. En cuanto a si alguna vez pensé en preguntarles a mis superiores sobre ellas, sí, lo he pensado, pero como dije anteriormente, no lo he hecho porque no quiero arriesgar mi empleo. Sin embargo, uno de mis superiores anteriores ya no trabaja como oficial y es posible que esté dispuesto a hablar conmigo al respecto. Hablaré con él más adelante en la semana y les contaré a todos lo que ocurrió. En cuanto a los consejos para convertirse en un oficial de la SAR, creo que el mejor consejo que puedo dar es contactar a la oficina local de servicio forestal y ver si ofrecen cursos de capacitación o cuáles son sus calificaciones. He estado haciendo esto durante años y comencé como voluntario ayudando en operaciones de rescate. Es un gran trabajo, a pesar de las situaciones trágicas ocasionales, y no hay nada más en lo que me gustaría trabajar. En fin, aquí las historias. Trabajé en este caso inmediatamente después de completar mi entrenamiento, aunque en aquel entonces yo todavía era muy nuevo en todo esto. Antes de tomar este trabajo, yo era un voluntario, por lo que ya tenía una idea básica de qué esperarme en este empleo. Sin embargo, en aquel entonces la mayoría de las llamadas que atendía se relacionaban a gente desaparecida, y muchas de ellas se daban cuando los veteranos habían hallado rastros de ellas. Como oficial del SAR, deben atender todo tipo de casos bastante feos, desde personas mordidas o atacadas por animales hasta gente que ha sufrido de ataques cardíacos. Recibimos este caso a primera hora de la mañana. Nos había llamado una pareja de jóvenes en uno de los senderos cercanos al lago. El esposo estuvo bastante histérico en toda la llamada y no pudimos entender con claridad qué era lo que había pasado. Pudimos escuchar a su esposa gritando al fondo, rogándonos porque viniéramos de inmediato. Cuando llegamos ahí, lo vimos abrazado a su esposa. Ella tenía algo en sus brazos. La mujer gritaba de forma horrible, casi como un animal, y estaba llorando. El chico nos vio y nos gritó que lo ayudáramos, pidiéndonos que trajéramos una ambulancia. Ahora, obviamente, no es posible conducir y llevar una ambulancia hasta allá arriba, por lo que le preguntamos si su esposa estaba herida o si podía caminar por cuenta propia. El hombre todavía estaba histérico, pero se la arregló para decirnos que no era su esposa la que necesitaba ayuda. Me acerqué a la escena y uno de los oficiales veteranos también se acercó a tratar de consolar al hombre. En cambio, yo me acerqué a la esposa para preguntar qué era lo que había pasado. Ella se balanceó, aún sosteniendo algo en sus brazos y gritando. Me agaché y vi que lo que fuera que estuviera cargando la estaba manchando de sangre. Allí fue cuando noté que ella traía puesta un cabestrillo para bebés y mi corazón se estrujó. Le pedí que me dijera qué era lo que había pasado y abrí su brazo para ver mejor qué estaba cargando. Era su bebé, obviamente muerto. El pequeño tenía aplastada una parte de su cabeza y su pequeño cuerpo estaba cubierto de arañazos. Ahora, he visto cadáveres antes, pero realmente esta situación sí me afectó bastante.
Tuve que tomarme unos segundos para calmarme. Me levanté y fui a buscar uno de los otros oficiales veteranos. Le expliqué que se trataba de un bebé muerto. Él me dio un par de pequeños golpecitos en mi hombro y me dijo que no me preocupara, que él se encargaría del caso. Nos llevó más de una hora lograr que esta mujer nos dejara ver a su hijo. Cada vez que tratábamos de quitárselo, ella se daba vuelta y nos decía que no podíamos llevárnoslos, que él estaría bien si la dejábamos en paz y que estaba seguro de que el bebé se recuperaría, que solamente debíamos dejarla ayudarlo. Pero eventualmente uno de los veteranos logró calmarla y ella nos dio el cuerpo. Llevamos al bebé al área de emergencia, pero cuando aparecieron los paramédicos nos explicaron que nunca hubo esperanza alguna de salvar al pequeño. Había muerto instantáneamente por el trauma en su cabeza. Fui buen amigo de una de las enfermeras que atendió al niño y a los padres en el hospital, y ella me contó qué era lo que había pasado. Recuerda que la pareja había estado caminando con el bebé en el cabestrillo y se detuvieron porque el niño estaba inquieto. El padre sacó al niño del cabestrillo y lo abrazó, estando parado cerca de un pequeño barranco que hay en el camino. La madre se acercó para estar junto a su esposo, pero sin saberlo, caminó sobre un trozo de tierra húmeda y se resbaló. Ella cayó sobre el padre y este dejó caer al niño. El bebé terminó cayendo a una altura de 20 pies y acabó chocando contra el suelo rocoso en el fondo del barranco. El padre bajó y recuperó al niño, pero el bebé cayó de cabeza, por lo que ya estaba muerto cuando el papá llegó. El bebé tenía solo unos 15 meses de edad. Fue un accidente totalmente extraño, una serie de eventos que se unieron al peor resultado posible. Este ha sido probablemente una de las llamadas más horribles en la que he estado. Realmente en todo mi trabajo como oficial del SAR, no he tenido muchos casos relacionados a ataques o mordidas de animales, principalmente debido a que no hay muchos animales salvajes en el área. Si bien hay osos en la zona, estos tienden a permanecer bastante lejos de la gente, y los avistamientos son muy poco comunes. La mayoría de los animales que uno ve son mamíferos pequeños, como coyotes, zorros o mofetas. Sin embargo, los animales que sí vemos con mucha frecuencia son alces. Y déjenme decirles que por más animalista que yo sea, los alces son animales totalmente desagradables. Ellos persiguen todo lo que se mueva y por cualquier motivo. Y ojalá Dios se apiade de ti si es que te metes con una hembra y su cría. Una de las llamadas más chistosas en las que he estado ha sido una de un hombre que fue perseguido por un alce macho totalmente musculoso y que acabó acorralado en un árbol. Nos tomó casi una hora bajarlo y cuando finalmente tocó tierra firme otra vez, él me miró y me dijo: «Carajo, eso estuvo cerca, esa cosa era enorme». No es realmente una historia escalofriante, pero aún me río de ese incidente. Honestamente, no sé cómo fue que me olvidé de esta historia, pero ha sido lo más terrorífico que me ha sucedido hasta ahora, al punto que he tratado de olvidarme de ella a como sea posible. Supongo que por eso no la recordé inmediatamente. Como alguien que pasa literalmente todo su tiempo estando metido en el bosque, no me puedo permitir asustarme por cosas como estar solo o quedarme atrapado en medio de la nada. Es por ese motivo que cuando uno tiene una experiencia como esta, uno trata de olvidarse de ella y seguir adelante. Esto ha sido hasta la fecha el único incidente que realmente me hizo cuestionarme si este trabajo era el indicado para mí. Realmente no me gusta hablar mucho de esto, pero haré todo lo posible para recordar. Según recuerdo, esto tuvo lugar a finales de la primavera. Fue una típica llamada relacionada a un niño desaparecido. Una niña de 4 años se había alejado del campamento de su familia y no había vuelto en 1 o 2 horas. Sus papás estaban preocupados y cuando llegamos nos dijeron lo mismo que casi siempre dicen todos los padres en estos casos. Mi hija nunca se alejaría de nosotros. Ella siempre fue muy obediente con la regla de no alejarse. Ella nunca habría hecho algo como esto. Les aseguramos a sus papás que haríamos todo lo posible por encontrarla y nos dispersamos en una formación de búsqueda estándar. Hice equipo con uno de mis buenos amigos y comenzamos a hablar un rato
mientras buscábamos a la niña como usualmente hacemos. Sé que suena insensible, pero cuando has estado en esto durante mucho tiempo, te terminas volviendo insensible. Se convierte en la norma, y creo que hasta cierto punto debes aprender a desensibilizarte para poder estar en este trabajo. Buscamos unas buenas 2 horas, yendo más allá de donde creíamos que estaría, e íbamos saliendo de un pequeño valle cuando algo nos hizo detenernos al unísono. Nos congelamos y nos miramos el uno al otro. Había una sensación rara en el ambiente. Era casi como la sensación que uno tiene cuando un avión se está despresurizando. Los oídos casi se me salieron y tenía esta sensación rara de haber caído desde unos 3 metros de altura. Estaba por preguntarle a mi amigo si había sentido lo mismo, pero antes de poder hacerlo, escuché el sonido más jodidamente fuerte que he escuchado en toda mi vida. Se oía casi como un tren de carga viajando a toda velocidad, pero el ruido parecía venir de todas direcciones. Incluso parecía provenir por encima y debajo de nosotros. Mi amigo trató de gritarme algo, pero no le escuché a causa de este ruido ensordecedor. Comprensiblemente asustado, miramos a nuestro alrededor, tratando de encontrar la fuente de sonido, pero ninguno de nosotros vio nada. Por supuesto, lo primero en lo que pensé fue en un terremoto o en un derrumbe de rocas, pero no estábamos cerca de ningún acantilado, y si aún así lo estuviéramos, el derrumbe ya nos habría alcanzado. El sonido siguió y siguió, y nosotros tratamos de gritarnos el uno al otro, pero incluso estando muy juntos, no podíamos escuchar nada más de ese sonido. Entonces, tan repentinamente como el ruido comenzó, se detuvo, como si alguien hubiera activado un interruptor para apagarlo. Nos quedamos allí por un segundo, perfectamente quietos, y lentamente los sonidos normales del bosque volvieron. Él me preguntó qué carajos acababa de pasar, pero me encogí de hombros y nos quedamos mirando durante un minuto. Me conecté a la radio y les pregunté a mis compañeros si también habían escuchado el maldito fin del mundo, pero todos me respondieron que no habían escuchado nada, a pesar de que todos estábamos en una distancia de gritos el uno del otro. Mi amigo y yo simplemente nos encogimos de hombros y seguimos adelante. Alrededor de 1 hora más tarde, todos hablábamos por la radio y ninguno había hallado a la niña. La mayoría de las veces no continuamos la búsqueda cuando llega la noche, pero como realmente no había nada que nos dificultara la búsqueda en esta ocasión, algunos decidimos continuarla por cuenta propia, incluyendo a mí y a mi amigo. Procuramos mantenernos cerca y gritábamos su nombre cada 2 minutos. En este punto, yo realmente esperaba más allá de la esperanza que la pudiéramos encontrar. Porque si bien no me agradan los niños, la idea de que estén solos en la oscuridad, a merced de peligros de la naturaleza, es horrible. Para los niños, el bosque puede ser algo agradable y tranquilo a la luz del día, pero de noche, bueno, se vuelve una bestia completamente diferente. Pero por desgracia no encontramos rastro de ella, y cuando llegó la medianoche, decidimos dar media vuelta y regresar al punto de encuentro. Estábamos a mitad del camino cuando mi amigo se detuvo y dirigió la luz de su linterna a nuestra derecha, en un montículo de árboles muertos bastante denso. Le pregunté si había escuchado algo, pero él solo me dijo que callara un segundo y que escuchara. Lo hice y en la distancia podía escuchar claramente el llanto de una niña. Ambos llamamos a la niña por su nombre y tratamos de escuchar cualquier respuesta suya, pero el llanto se oía bastante débil. Nos dirigimos en la dirección de este montículo de árboles muertos y lo rodeamos, llamándola una y otra vez. A medida que nos acercábamos al llanto, empecé a sentir una extraña sensación en el estómago y le dije a mi amigo que algo no estaba bien. Él me dijo que también sentía lo mismo, pero que no podía identificar qué era lo que le perturbaba tanto. Nos detuvimos en donde estábamos y llamamos a la niña por su nombre otra vez, y al mismo tiempo ambos descubrimos qué era lo que no estaba bien. El llanto estaba en un bucle. Era el mismo pequeño sollozo, luego el mismo gemido, y luego el mismo pequeño hipo, repetido una y otra vez. Era exactamente lo mismo una y otra vez. Entonces mi amigo y yo finalmente
sin decir ni una sola palabra, decidimos largarnos de ahí. Esta ha sido la única vez que he perdido la compostura de esa manera, pero puedo asegurarles que realmente había algo extraño ocurriendo ahí, y ninguno de los dos quería quedarse para averiguarlo. Cuando volvimos a la estación, preguntamos si alguien más había oído algo extraño, pero nadie más sabía de lo que estábamos hablando. Sé que suena como algo estúpido, pero este caso realmente me aterrorizó por mucho tiempo. En cuanto a la niña, nunca encontramos ni un solo rastro de ella. Hasta el día de hoy seguimos buscándola, a ella y a todas las personas que no hemos encontrado, pero francamente dudo que alguna vez las hallemos. Si te ha gustado el video, asegúrate de darle like y compartirlo con todos tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de estas historias escalofriantes. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido sobre terror y misterio. Y recuerda que la noche es oscura y llena de terrores.